Qué hermosa palabra, porque ahora nos dice que si nosotros creemos en Jesucristo, ya no hay temor como había en el pueblo de Israel, sino que ahora tenemos total libertad de acercarnos a Dios, y nos dice que el que crea en Él no será avergonzado. Dios nos da directamente esa entrada. Jesucristo pudo cumplir la ley, porque nosotros no la podíamos cumplir. Entonces Cristo vino y pagó por nuestros pecados. Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas noticias, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. La guía familiar. El hereje español por excelencia, así es conocido nada más ni nada menos que Cipriano de Valera. Cipriano de Valera nació en el año de 1531 en Valera la Vieja, esto es, en España. A ustedes probablemente les suene el nombre o el apellido Valera. Sí, precisamente tiene que ver con la Biblia de mayor uso en América Latina, la Reina Valera, por Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Cipriano de Valera era un monje jerónimo, un monje católico por supuesto, pero él abrazó la Reforma protestante y gracias a ese pensamiento fue perseguido por la Inquisición española. Así que él, huyendo, buscó refugio en Ginebra y después migró para Londres, Inglaterra. Allí conoció a otras personas, también protestantes, académicos, que coincidían con sus ideales de búsqueda de verdad, de justicia y no como lo mostraba la Iglesia católica. Así que esto le valió para llegar a Cambridge, una universidad en Inglaterra, y allí enseñaba. En Inglaterra ayudó a fundar una iglesia protestante española. Se le conoce también por haber escrito mucha literatura. Toda la literatura que escribió Cipriano de Valera fue vetada por la Inquisición española. Fue declarada una literatura que no era apta para que las personas la leyeran. Cipriano de Valera combinaba su ocupación de maestro con su ocupación de escritor. Él, como ya lo dije, escribía mucha literatura. Y eso le valió para ver la necesidad de que la Biblia que había traducido Casiodoro de Reina fuera revisada. Eso le llevó mucho tiempo a Cipriano de Valera. Y finalmente, en el año de 1602, se publica la Biblia del Cántaro. Así se llamaba esa primera revisión de la Biblia en español. ¿Por qué? Porque resaltaba un cántaro en su portada. Así que tenemos la Biblia del Oso, que era la que salió en la edición de Casiodoro de Reina, y luego la Biblia del Cántaro con Cipriano de Valera. Una Biblia como la conocemos actualmente. A partir de ella es que viene la Reina Valera. Este hombre pudo descubrir a través de su fe que podía acercarse gozosamente a Dios, que podía servirle, y que más acercamiento que a través de su palabra, su labor académica, su conocimiento le valió para conocer mejor al Señor, para conocer más su palabra. Así es como nos ha bendecido hasta este día. Y es que por medio de Jesús podemos acercarnos gozosamente a Dios. Y de eso se trata el estudio de esta semana en la guía familiar. Les invito a que estemos atentos para que nosotros como líderes recibamos esta enseñanza y la podamos trasladar también a quienes estén allí en nuestra célula, ya sea en El Salvador o en cualquier otra parte del mundo. Bienvenidos a la guía familiar. Que el Señor les bendiga. Saludamos a todos nuestros hermanos líderes, lideresas, que semana a semana se esfuerzan por llevar la palabra a cada hogar. Y también saludamos a aquellos que nos ven en el extranjero. Sabemos que desde todas partes del mundo están viendo y pendientes de la guía familiar. Sabemos que el Señor permite la tecnología para que podamos llegar a todos los rincones del país y de fuera del país. Así que un saludo fraternal para todos en esta hora. Damos gracias a Dios y ahora seguimos con la guía familiar de esta semana, que con el tema es En el Monte Sión. Este trimestre ha sido especial, hemos visto las montañas de Dios y ha sido cada lección de mucha edificación y de mucho aprendizaje para cada líder y para cada miembro de la célula. No dudamos que cada líder y lideresa se ha
beneficiado también de esta palabra. El tema de este día es en el monte Sión. Iremos con la lectura en el libro de Hebreos 12, del 18 al 22. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, tampoco a oscuridad, tinieblas o tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan aterrador era este espectáculo que Moisés dijo: «Estoy temblando de miedo». Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa. Vamos a ir a la verdad central. La verdad central es, por medio de Jesús podemos acercarnos gozosamente a Dios sin ningún temor. Es bien importante esta verdad central para cada uno de los líderes, hacerles notar que debemos de ponerle énfasis a esa verdad central porque es la que encierra toda la lección. Y bien importante porque dice, por medio de Jesús podemos acercarnos gozosamente a Dios sin ningún temor. ¿Por qué hablamos de temor? Porque cuando la lección habla del monte Sión, inicialmente fíjese que el Salmo 87, 2, 3 dice: el Señor ama las entradas de Sión más que a todas las moradas de Jacob. De ti, dice, ciudad de Dios, se dicen cosas gloriosas. Es bien importante porque los salmos lo está detallando y habla de la ciudad de Sión. Y bien importante porque en la Biblia se habla 150 veces, se habla de la ciudad de Sión. La ciudad de Sión es bien importante porque nos está detallando algo no solamente físico, que quizás en un momento y más adelante lo veremos, es que se habla de un lugar físico, sino que es un lugar espiritual y profundo de redención. Para mí eso es bien importante y la introducción nos habla de ello. Y el punto 1 que iremos a tratar en esta hora es el terror en el Sinaí. Cuando veía el primer punto y que habla el terror en el Sinaí, lo único que vino a mi mente, que cuando yo estaba pequeña y veía escenas del Sinaí, porque en la escuela bíblica o en las películas famosas, ¿verdad?, de que hablan de los 10 mandamientos, se ve el monte Sinaí, lo único que le causa a uno es miedo por ver que aquella montaña echando fuego. Y eso es lo que la palabra aquí nos está hablando, este punto, que habla del terror en el Sinaí. El antiguo pacto, fíjese bien, hermanos, estaba asociado con el temor. ¿Y qué es lo que nos dice allí el punto 1 y lo que nos habla? Yo me iba al Éxodo 19, que la guía lo tiene, usted lo puede escudriñar, el Éxodo 19, y lo que habla en Éxodo 19 es que nos habla declarado lo que era el monte Sinaí. Era un monte de terror. Nadie podía acercarse, dice Éxodo 19, que había límites donde nadie podía acercarse. Nadie podía llegar en la condición que estaba de pecador. Nadie podía llegar. Por eso el pueblo de Israel le decía a Moisés que no hable Dios con nosotros, que no hable Jehová con nosotros, porque podemos morir. Y era real. ¿Por qué? Porque ahí estaba manifestándose la santidad de Dios. Y de hecho, podemos ver que nosotros no podemos acercarnos directamente a Dios. No hay posibilidades en nosotros. Y aquí la guía nos habla de que la montaña terrenal simbolizaba lo terreno del pacto. Este pacto inicial donde se entregó la ley era un pacto terrenal. En contraste a Jerusalén celestial de la que habla el verso 22 de Hebreos,
allí nos nombra nuevamente el Éxodo 19 y va a ver cómo explica que nadie podía acercarse. Y daba reglas, se daban reglas para que pudieran, digamos, como consagrarse a Dios. El pueblo tenía que consagrarse, fíjese bien, lavándose bien, lavando la ropa, no teniendo relaciones sexuales. Y había una serie de indicaciones que se le daba para poder acercarse, pero ni aún así, porque nosotros como seres humanos no podemos acercarnos a Dios. No podemos porque nuestro pecado es grande y el propósito que se habla aquí en el punto 1, líderes y lideresas, es que el propósito principal de todas estas señales que habían en el monte Sinaí, porque las señales eran tremendas, habían truenos, había relámpagos, había temblores fuertes, había, digamos, oscuridad, había fuego. Habían señales terribles. El propósito de eso era de que el pueblo se convenciera de que no podían acercarse por sí mismos a Dios. Y eso es real. Nosotros no podemos acercarnos por sí mismos. Era imposible acercarse a Dios por sus propios medios permaneciendo en pecado. Era imposible. Entonces, todas estas señales de temor, de miedo, es porque no podían acercarse a la santidad de Dios. Y había que, si a un animal se acercaba a una persona, moría. Pero era porque no podemos nosotros acercarnos a Dios directamente. No podemos cumplir la ley. La ley que Dios le mandó a Moisés llevar al pueblo era imposible de cumplir. Era imposible. Y por eso es que el punto 1 nos habla de ese propósito grande. Quiero que quede recalcado en nuestra mente que el propósito de Dios y de esas señales estruendosas y de temor para el pueblo era que les quería convencer que ninguno de ellos podía acercarse a Dios. Y de hecho, no podemos acercarnos a Dios con nuestro pecado. Y el pueblo de Israel, que estaba siendo enseñado en ese momento, Dios quería dejar claro y recalcado de que no podía hacerlo en ningún momento. Entonces el propósito, hermana, y quiero que lo recalquemos para que nuestra gente comprenda de que no podemos, nadie puede acercarse a Dios. Queriendo decir ellos, yo voy a cumplir la ley, no podemos. Entonces el propósito de Dios, y ahí cierra el punto 1, es convencer al pueblo en este punto 1 que no se puede acercar a Dios en su santidad. No podemos acercarnos porque nosotros somos pecadores. Vamos a tener una hermana que nos comparta sobre la verdad central de esta lección. Próximo sábado, 21 de septiembre, vamos a estar estudiando la guía, lo cual los anima el Señor a que nosotros como líderes y lideresas podamos buscar esa presencia de ese Dios para que podamos dar lo mejor de nuestro Dios a las vidas. El Señor hasta aquí pues siempre los ha ayudado, los ha sacado adelante como líderes. Yo acepté al Señor en el año 1993. El 94 comencé a servirle al Señor como anfitriona, después como líder y también diaconado, pero ahora pues el Señor en su misericordia me ha estado ayudando hasta el día de hoy, porque la búsqueda siempre tenemos como servidores de hacer la obra de Dios, tenemos que buscar esa presencia de Dios para que podamos nosotros recibir de nuestro Dios para darle a las vidas necesitadas. Es que les motivo, hermanos líderes y lideresas, que sigamos adelante cada día gozándolos en ese camino que nuestro Dios lo ha puesto para que podamos servirle hasta que Él venga. El punto 2, el gozo de acercarse y permanecer en el monte Sión. Permanecer en el monte Sión es lo más importante, y es que a diferencia del Sinaí, que era de terror, era de temor, que no podía acercarse nadie, no había una manera de acercarse al monte, pero ahora en el monte Sión nos da la apertura, fíjese bien, de poder llegar directamente a Él. Y el monte Sión es un símbolo de gracia y perdón. Y yo quiero quedarme ahí un momentito,
porque el Monte Sión nosotros lo detallamos a cada rato y hablamos del Monte Sión y cantamos alabanzas del Monte Sión. Pero es algo y lo que simboliza es bien importante, porque el símbolo es de gracia y perdón, esa gracia que Jesucristo vino a dar. ¿Y qué es lo que nos muestra? Que allá en el Sinaí no podía llegar nadie. Y como decíamos en el punto 1, no había modo de acercarse, porque nosotros somos pecadores. Pero ahora en el monte Sinaí, nosotros, fíjese bien, podemos ver que la pavorosa imagen que había en el Sinaí, ahora se cambia en qué, en redención, en perdón y en qué, en amor de Jesucristo para hacia nosotros, ¿verdad? Sabiendo de que Cristo es el que habita y se conoce la ciudad de Sión. La ciudad era una fortaleza en lo físico, pero ahora se conoce que la ciudad de Sión es la cual podemos llegar directamente. Y le decía que también es figura ahora espiritual. Y nosotros mencionamos la ciudad de Sión siempre. Fíjese que aquella asamblea que se paraba frente al monte Sinaí, con temor, con temblor, ahora es relevada por la asamblea que nosotros tenemos y que podemos ir a gozarnos, nos gozamos ante la presencia de Dios, pero también fíjese que aquella angustiosa impresión del pueblo de Israel ahora se cambia y ahora se ve eclipsada por la experiencia del acceso que tenemos a la presencia de Dios. Ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios, podemos estar ante Él. Podemos estar directamente. Mire qué gozo, hermanos. Y yo quisiera que usted, líder y lideresa, lo compartiera y se gozara, porque ahora ya no estamos en ese tiempo de terror, sino que estamos en el tiempo de la gracia, en el cual Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo, para que Él cumpliera lo que nosotros no podíamos cumplir. Ninguno hay quien haga lo bueno, ninguno hay quien busque a Dios, pero también no hay ninguno que podamos llegar directamente a Dios. ¿Por qué? Por nuestra humanidad, nuestro pecado. Y aquí, en esta palabra, en este punto 2, nos está hablando de la diferencia que hay en los dos montes. El monte Sinaí de terror, de oscuridad, y ahora nos habla de un monte Sión al cual podemos ir directamente y tenemos acceso a la presencia de Dios. El punto 3 nos habla de Jesús, mediador de un nuevo pacto. Recuérdense que el pacto antiguo es en la ley, pero ahora el nuevo pacto, fíjese que Pedro, y lo voy a leer, Pedro se refiere a Cristo como la piedra angular de Sión en primera de Pedro 2:6. Dice, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, dice, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué preciosa palabra. Yo digo que es hermosa esa palabra de Pedro. Dice que la piedra angular que ha sido puesta es nuestro Señor. Y esa piedra, dice, la pongo en Sión. Mire qué especial lo que dice Pedro 2:6. Dice, la piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Qué hermosa palabra, porque ahora nos dice que si nosotros creemos en Jesucristo, ya no hay temor como había en el pueblo de Israel, sino que ahora tenemos total libertad de acercarnos a Dios, y nos dice que el que crea en Él no será avergonzado. O sea que nosotros, Dios nos da directamente esa entrada. Jesucristo pudo cumplir la ley, porque nosotros no la podíamos cumplir. Entonces Cristo vino y pagó por nuestros pecados. Y Él nos da el acceso directo a entrar al monte Sión. La palabra Sión en la palabra nos hace ver que es un lugar accesible para llegar, pero no por nosotros mismos, sino que por el Señor Jesucristo que dio su vida en la cruz del Calvario. Y eso es lo que dice el punto 3, Jesús, mediador de un nuevo pacto. Porque nadie es capaz de agradar a Dios en los términos del cumplimiento del pacto de la ley. Nadie
pero con Jesús sí podemos. En cambio, Sión está abierto para todos. Qué precioso, ¿verdad? Ahí no se queda nadie, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer. Todos tenemos acceso directo al Padre, porque Jesucristo, Él nos redimió con su sangre preciosa. Dice que ahora Sión simboliza un Dios a quien es posible acercarse. Qué emocionante, a mí me emociona, hermanos, y a los líderes y las lideresas también, que nos emocionemos y podamos compartirle a nuestra gente en la célula, compartirle de esa bendición grande, de esa gracia que Dios te ha derramado sobre nosotros, dándonos la salvación sin merecerlo. Y dice que ahora tenemos acceso directo para todos y también para nosotros ahora. La ciudad de Sión es perfección de hermosura. Dios ha resplandecido, dice el Salmo 52. Es ciudad de luz. Dios ha venido a darnos luz a nuestra vida. Esa vida que estaba perdida, que estábamos perdidos en delitos y pecados. Ahora Dios nos da la luz. Porque Él es la luz, dice Jesús, yo soy la luz. Y el Salmo 133 dice, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Jesucristo nos compró, nos redimió y ahora nosotros podemos tener acceso directo al monte Sión y dice que ahí nos envía bendición y vida eterna. Y para concluir la aplicación, dice que gracias a Dios, los creyentes del nuevo pacto no se han acercado al Sinaí. Sí, hermanos, gracias a Dios, que nosotros en el nuevo pacto no nos acercamos al Sinaí, sino que ahora nosotros ya la montaña de terror quedó cerrada para nosotros. Y yo quisiera que finalizáramos con todos los líderes y las lideresas en sus células, le diéramos gracias a Dios por esa misericordia, que no experimentamos ese terror del Sinaí, sino que ahora tenemos acceso directo. Démosle gracias por nuestro Salvador Jesucristo, que nos redimió del pecado y ahora tenemos bendición y vida eterna. Hemos llegado así al final del penúltimo tema de la guía familiar para este trimestre. Nos queda nada más un tema que lo veremos desde luego la otra semana con la ayuda de Dios. Les invito a que siempre nos preparemos, a que estemos atentos, a que compartamos esto también con otros líderes, lideresas, porque tenemos acá herramientas que nos pueden ayudar a desarrollar mejor nuestra célula. Les deseo lo mejor a ustedes en su célula para esta semana. Siempre acordémonos de los puntos básicos para poder ganar amigos, en fin, tantas cosas por las que tenemos que trabajar, pero con la ayuda del Señor salimos adelante. Dios les bendiga, nos vemos a la próxima.